Con el avance y mejoramiento tecnológico, se ha llegado a que las producciones porcinas y otras como la avícola y la ictícola se hayan intensificado. En este caso nos centramos en la problemática que se genera por el cambio en la producción de cerdo. La mayor producción de cerdo fue de la mano en realidad con el alto consumo que se está dando per cápita año en Argentina. En el mundo, primera instancia, ¿no? En el mundo, primera instancia, y con el crecimiento demográfico también va a dar pie a que se siga consumiendo más cerdo en el mundo, por lo tanto acá también se va a consumir más, es una tendencia. Entonces ahí está el hecho de producir más eficientemente esos kilos de carne y también tratar de bajar los costos, que es por ahí lo que más condiciona a todo el sistema productivo. En principio, podríamos decir que en el país la producción de cerdo en los últimos años, 5, 6, 8 años, ha aumentado muchísimo. Entonces las condiciones han cambiado, pero no necesariamente se dejó hacer lo que se hacía antes. Digamos, las producciones de cerdo pueden ser, que se llama extensiva, que son a campo total, una producción a campo intensificada y una producción muy intensiva, totalmente intensiva, que es con construcciones con galpones, que el cerdo está totalmente confinado. Son establecimientos que tienen galpones cerrados, donde por un lado tenés los reproductores, el macho y la hembra. La hembra está en una jaula de hierro normalmente, en un galpón como el que uno ve desde la ruta, un galpón de pollo. Bueno, ahí tenés confinados, en este momento no te podría decir porque no tengo la medida de... Los galpones de pollo tienen 10 por 100 o más, 120, 150 de largo por 10 metros de ancho. Los de cerdo son un poquito más anchos, pero te quiero decir, ahí tenés en forma de dientes de un peine, digamos, las jaulas donde están las cerdas. Las crías las tienen ahí mismo. Una vez que se produce la copulación, digamos, el cerdo con la cerda, van, una vez que quedan preñadas, a esas jaulas. Cuando tienen las crías, las tienen ahí al costado y tiene que amamantarlo. La primera etapa es lactancia. Igual que en los seres humanos, el tema del calostro inicial es fundamental para la inmunidad que se le transmite a... Tienen 30 días más o menos de lactancia, después hay 30 días de recría, que sería ya separado de la madre, empiezan a comer alimentos balanceados y empiezan la etapa de recría, y después vienen más o menos unos 90 días, que son 3 meses más, ya en lo que sería el engorde. En cada una de estas etapas va adquiriendo un peso y aumentándolo, ¿no? Las condiciones de esos galpones cada día es más rigurosa en cuanto a los requerimientos de sanidad. La sanidad es una de las cuestiones clave. Se trata de que no, pero sí hay mucho estrés. ¿No sabés lo que es vivir en esas condiciones? Entonces el estrés que te produce, como los humanos, la baja de defensas. La baja de defensas permite que entre cualquier enfermedad, ¿no? Que en muchos casos entra, y entonces los requerimientos para aislar eso del medio ambiente son máximos. No puede entrar, si hay algún respiradero, tiene que tener alambre para que no entre ningún pájaro, porque los pájaros te pueden transmitir o en las heces, o en las plumas, o en donde sea, microorganismos, bacterias, virus, lo que sea, que puede contaminar. Entonces los criaderos, la parte a campo total, así el cerdo a campo, eso ya prácticamente como criadero no existe, aparte no es rentable, no es eficiente. Hay también un aspecto muy importante a tener en cuenta que yo le llamo, bueno, socioeconómico,
que tiene que ver con que no es lo mismo para el campo argentino, para nuestra provincia o para el país, que el campo esté lleno de productores que producen producciones diversificadas, a que tengamos tanta especialización en algunas áreas como esta de la crianza de cerda, con grandes establecimientos donde hay 1.500, 2.000, 5.000, 10.000 o 20.000 madres, lo cual constituye de por sí ya un condicionamiento para el hacinamiento de la producción y de los animales que intervienen en el proceso de crianza y de engorde. Y que por lo tanto, por ejemplo, hacíamos un cálculo que un establecimiento que tenga 1.500 madres no es lo mismo desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista también de la calidad. Establecimientos que tengan 50 madres cada grupo, cada productor. Ese productor no se va a preocupar por tener capones de 100 kilos, 110 kilos como piden los frigoríficos o como pide el mercado, de tenerlos decíamos en 150 días, que serían 5 meses. Puede demorarle por este tipo de alimentos y por este tipo de no estar comiendo permanentemente como están en confinamiento, y llevarle 1 mes o 2 meses más la crianza para llegar a ese peso que el mercado pide. Pero ese productor puede compensar esa disminución, mejor dicho, ese porcentaje de mayor costo que tiene con los bajos costos que tiene en el tipo de alimentos que le da o en la producción de sus propios granos. Por otro lado, digamos, la producción en confinamiento, desde el punto de vista de las políticas que ha desarrollado sobre todo el gobierno nacional y también los gobiernos provinciales, han recibido muchos beneficios económicos, como por ejemplo estos grandes establecimientos de miles de madres han recibido el apoyo de créditos del Bicentenario con una tasa del 9% anual, que es muy baja, a veces hasta con 1 año de gracia, y han recibido subsidios a los alimentos o a la incorporación de tecnología. El problema es que eso no llega de la misma forma a los pequeños y medianos productores. Yo cuento un caso concreto de una cooperativa de Federación Agraria con sede en la de Chañado, que recibió una parte del subsidio que el gobierno nacional les había prometido 25 millones de pesos, y le dio solamente 10 millones de pesos. Con esos 10 millones de pesos le dieron créditos a 300 productores de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos y algo del norte de la provincia de Buenos Aires. Le prestaban ese dinero en forma de madres, digamos, a los productores. Por ejemplo, le daban 10, 15, 20 madres, de acuerdo a la capacidad de repago que tenían, y lo devolvían en capones, o sea que lo devolvían en producción. Es decir, que tenían un crédito barato, que era un emprendimiento asociativo. Con ese dinero también alcanzaron a tener un frigorífico propio, producen fiambres con la marca de ese frigorífico, es decir, industrializan y agregan valor, y todo eso reditúa en una capitalización para el conjunto de los productores. Entonces yo también comentaba que esos grandes productores que han recibido esos créditos normalmente no son productores que viven en el campo, sino que son inversores que vienen de otra actividad, donde o invierten algo de ganancia de esa actividad o vienen en búsqueda de estas ayudas que ha dado el gobierno, y que se equivoca, porque supuestamente el objetivo es producir carne barata para abastecer frente al alto costo de la carne vacuna. Se equivoca porque lo mismo lo puede hacer, pero favoreciendo a muchos más productores de la forma que comentaba cooperativista. Ese pequeño productor tiene mayor cuidado porque tiene menor cantidad de animales, está muy encima de ellos,
los tiene no en un encierro y confinamiento que produce estrés, hay que estarlo cuidando de enfermedades, dándole antibióticos, anabólicos, factores de crecimiento, que van deformando los gustos tradicionales que tiene la carne de cerdo. No es lo mismo la preocupación que tiene un productor que conoce de mucho tiempo, porque a veces eso pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos, las formas de crianzas, digamos, tradicionales, pero con innovaciones, ¿no? No quiere decir que defendamos formas arcaicas de producción, también con incorporaciones tecnológicas, pero donde se tenga especial cuidado en garantizar que la calidad del producto sea buena, que el sabor sea el que la gente le gusta, y el gran inversor, el que tiene el dinero fácil de parte del Estado, estos créditos subsidiados, busca la rentabilidad y no le importa el tipo de producto. Le importa algunas cuestiones generales, obviamente sí, de mercado, de poder exportar, pero no está preocupado particularmente por el gusto que tiene el pueblo argentino, que tiene la sociedad nuestra.